buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Extraordinaria de Bioética. Hoy tenemos a una invitada súper especial que nos acompaña del Instituto de Investigaciones Sociales. Es la doctora Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, que va a presentar el tema de vejez digna, un tema extremadamente importante y que muchas veces no tiene la suficiente atención. Entonces, por eso decidimos invitarla a ella, que es una especialista en el tema, a la cátedra del día de hoy. Voy a leer una reseña de ella y vamos a pasar con su presentación directamente. La doctora Verónica Montes de Oca es socióloga, es maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad de estudios de población por el Colegio de México. Es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde hace 28 años, entonces tiene una larga trayectoria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Desde el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde desarrolla actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Ha sido elegida presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población para el periodo 2017-2018. Es autora y coordinadora de múltiples libros. Algunos de ellos son Redes Comunitarias, Género y Envejecimiento del 2003. Algunos más recientes son Desafíos en la Vejez, Salud, Empleo y Población del 2019. Y luego tenemos otro del 2021 que dice When Strangers Become Family, The Role of Civil Society in Addressing the Needs of Aging Populations. Y las personas mayores ante la COVID-19, perspectivas interdisciplinarias sobre envejecimiento y vejez, también del 2021. También ha publicado un centenar de artículos y capítulos a nivel nacional e internacional sobre el proceso de envejecimiento demográfico en la región de América Latina y el Caribe, estudios gerontológicos, redes sociales y sistemas de protección social. Cuando les manda a ustedes el registro de su asistencia, les voy a compartir algunos de estos títulos para que ustedes puedan acceder a más trabajos de la doctora. Por el momento le damos la más cordial bienvenida a la doctora Verónica Montes de Oca y damos paso a la presentación Vejez Digna. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros tenerla con nosotros. Bueno, Carol, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues yo antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación, sobre todo porque fíjense que es muy interesante cómo estamos ahora vinculándonos cada vez más entre distintas disciplinas y es sumamente valioso refrescarnos nosotros mismos en el pensamiento, ¿no? Entonces, la verdad me gustó mucho porque hemos estado trabajando ya mucho tiempo, casi un cuarto de siglo, temas relacionados con el envejecimiento, con las vejeces y el fenómeno impresionante que representa la longevidad del ser humano, pero también de pronto la longevidad de la especie animal, también hay animales que son cada vez más longevos, y también hay longevidad y envejecimiento en muchos aspectos de la sociedad humana. Entonces, todo eso ha requerido un súper trabajo vinculado entre muchas disciplinas. Como oyeron, yo soy demógrafa, me gustan mucho los números, me gustan mucho las gráficas, me dicen muchas cosas, pero he estado en estos años, en estos últimos 20 años, pues vinculándome mucho con la ciencia política, sobre todo con las cuestiones médicas también, antropología del envejecimiento, el trabajo social, etcétera, con muchas disciplinas y afortunadamente tuve el honor de ser seleccionada por la máxima autoridad universitaria para poder coordinar un seminario que tiene todas las áreas integradas, muchas personas que trabajan desde distintos enfoques disciplinarios. Entonces voy a platicarles un poquito lo que hice con esta presentación y también lo que he hecho es sobre todo vincularme con los derechos humanos, ¿no? Que es la perspectiva más importante recientemente en todos los aspectos de la calidad de vida y obviamente es esa perspectiva la que nos vincula con la bioética. Así que vamos a dar comienzo a esta charla. Bueno, inicialmente pensé en dar así como una pequeña, yo misma una revisadita de lo que significa la bioética y cómo desde esta noción de bioética o de la discusión que se tiene en la bioética,
nos vamos a aproximar al perfil, digamos, al esquema teórico que tuve la fortuna de aprender en la universidad. Y posteriormente vamos a ir viendo cómo esto me ha permitido ver el envejecimiento como un fenómeno demográfico, pero que tiene una amplísima transformación en la vida política, en la vida científica, ¿no? Y vamos a ir viendo poco a poco estos temas, ¿no? Entonces, que les he preparado para estas 2 horas que me ha dicho Caro, y que sí, siempre a uno le emociona mucho saber que va a tener mucho tiempo para hablar, pero luego le da una angustia porque dices, ¿qué más les puedo decir en ese tema? ¿No? Entonces, bueno, aquí encontré varias cosas muy interesantes que seguramente para ustedes son más que trabajadas, ¿no? Pero fíjense, muy importante, encontré en la Enciclopedia de la Bioética del Instituto Joseph Ross Kennedy esta definición. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de los principios y valores morales. Obviamente, cuando yo vi también este concepto, pues me sorprendí porque dije, qué afán de verlo desde los campos de las ciencias biológicas y de la atención a la salud, principalmente, digamos, ¿no? Pero porque para mí esta cuestión de la bioética, sobre todo porque soy una generación de los 60, 70, 80, pues para mí la bioética tiene que ver absolutamente con muchísimos aspectos. Pero de pronto seguí buscando un poquito y encontré esta otra definición que dice la fragilidad de la vida humana como individuos y como especie, que es en definitiva la preocupación de la bioética. Fíjense qué hermoso, la fragilidad de la vida humana, ¿no? Yo diría la fragilidad de la vida en general, de pronto, ¿no? Nos lleva siempre la responsabilidad y a la donación de nosotros mismos, tanto en la actividad de los profesionales de la salud como en el quehacer docente o académico, en la búsqueda de lo mejor, ¿no? Otro texto que me pareció brillantísimo, ¿no? O sea, coincidí ahí plenamente con estos autores, es este análisis bioético del desarrollo sostenible, ¿no? Que ubica, pues, el papel que ha tenido el hombre, ¿no? El antropocentrismo, ¿no? Débil o humanismos, ¿no? Desde donde se rescata la importancia de la especie humana, sin desconocimiento del deber moral, de consideración de las demás formas de vida que pueblan el planeta y la necesidad de una preservación futura en condiciones de bienestar. Esto a mí me súper encantó porque estamos trabajando mucho bajo la ética de las ODS, esto es de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todas las áreas sociales, las áreas incluso de la salud, están enfocadas de pronto en estas ODS, ¿no? Entonces, se me hizo súper importante, ¿no? Que se viera desde esta óptica crítica, ¿no? En la bioética del desarrollo sostenible, que por cierto no lo he visto tan señalado de pronto en las mismas reuniones de la ONU sobre las ODS, pero a mí me pareció importantísima. Obviamente ustedes conocen todas estas definiciones, pero yo voy a tratar de vincular todo esto que medio leí un poquito y que voy a seguir leyendo ahora con lo que he pensado y que he trabajado básicamente, ¿no? Otro texto también, de Stridinger, me pareció maravillosa. Hice uno de los imaginarios que se tenía sobre la bioética, era que se relacionaba principalmente con la medicina y la religión, pero va más allá de ellas y depende de aspectos socioculturales. Yo diría que hasta socioecológicos, ¿no? Ya que al ser vista como un marco de reflexión o de investigación o como una disciplina, se ocupa de los desafíos y retos que atañen a la sociedad en general. ¿Ve? Esto me pareció a mí hermosísimo. Otro fragmento de este artículo de Stridinger dice, la bioética, desde la perspectiva de que es una disciplina que va más allá de la medicina y la religión, se comprende en la intersección entre la ética y las ciencias de la vida. Además, es una disciplina académica, una fuerza política en la medicina, esto se me hizo súper importante, la biología y los estudios del medio ambiente, con una perspectiva cultural importante, ¿no? De pronto aquí me olía todo a Paulo Freire, este párrafo que me pareció importantísimo. Otra definición, en este mismo artículo dice, la bioética es el estudio interdisciplinar, transdisciplinar, y aquí
Ojo, es una distinción conceptual interesante que me parece que hay que discutir, orientado a la toma de decisiones éticas de los problemas planteados a los diferentes sistemas éticos, con los progresos médicos y biológicos, en el ámbito microsocial y macrosocial. Yo diré también aquí mesosocial, micro y macroeconómico, agregaría mesoeconómico, y su repercusión en la sociedad y su sistema de valores, tanto en el momento presente como en el futuro. Entonces, también es una visión que se tiene prospectiva de la población, obviamente, y de los fenómenos que atañen a la bioética. Fíjense, yo lo veo desde la población de pronto, ¿no? Entonces, en esa lógica, yo en mi formación, Caro y queridos asistentes, tuve una formación muy privilegiada, sinceramente, porque yo estudié en los 80s, ¿no? Mi número de cuenta es 8025533-0, ¿no? Todavía me acuerdo. Y ahí empecé a estudiar inicialmente comunicación, pero después me desilusionó mucho de la ciencia de la comunicación y me pasé a sociología. Y tuve la suerte de tener excelentes profesores en México, que por desgracia vinieron de una coyuntura política terrible en América Latina, ¿no? Que fueron todos los golpes de Estado, las dictaduras, la migración forzada de muchos intelectuales y profesores universitarios en Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, y muchos de estos profesores pues me dieron clase. Entonces, en ese momento, en los 80s, un paradigma sumamente importante era la teoría de la dependencia y cómo a través de que somos países periféricos, ¿no? Y que hemos sido colonizados, se provoca una desigualdad estructural, ¿no? Sociocultural que permea la vida hoy en día, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo lo que sucede en Haití, por ejemplo, que fue el primer país de América en pedir su independencia, en exigir y luchar su independencia, y es el último país y sigue siendo un país que ha sufrido muchísimas desventuras y que desgraciadamente por la forma en que Francia colonizó y todo ese racismo estructural e histórico en estos países, Haití tuvo que pagar económicamente por su independencia. Y es momento en el que ese cobro por ser libre le sigue pesando en su desarrollo, ¿no? Entonces, la esperanza de vida más corta que tiene América, que tiene este continente, se encuentra en Haití, porque la desigualdad social y económica, ¿no? Provoca, pues, estas desventajas que muchas veces se viven, matan, ¿no? Se viven y se mueren con estas desventajas sociales y económicas, y obviamente porque no le da a todos los individuos de la misma manera, ¿no? Entonces, esta desigualdad es lo más fuerte y por desgracia es la perspectiva con la que yo me eduqué desde la sociología, y hoy todavía hablo y escribo sobre la sociodemografía de la desigualdad, por ejemplo, recuperando a Alejandro Canales, un querido amigo demógrafo chileno, pero también a Goran Thurborn, por ejemplo, que está hablando todavía de cómo hay en nuestro país exterminios de seres humanos por la desigualdad, ¿no? Entonces, esto me conecta directamente a cómo se vive la desigualdad en la población y sobre todo cómo la pobreza es una manifestación de la desigualdad. Este es para mí el mayor tema bioético que se puede medir, que se puede discutir, que se puede trabajar, investigar y que tiene que ver por supuesto, con la bioética. No entiendo de pronto cómo podemos permitir una sociedad en donde existe tanta desigualdad. Paralelamente a todo ello, bueno, hemos visto, ¿no? Hemos visto según los indicadores del Banco Mundial, e incluso revisaba yo anoche los indicadores de la misma CEPAL, y bueno, a nivel general en América Latina ha disminuido sin duda la pobreza, ¿no? Menos la pobreza extrema. Fíjense nada más, nada más. O sea, de pronto uno piensa, ¿cómo es posible que la pobreza extrema esté prácticamente en los mismos niveles que hace 20 años? Y eso te dice mucho, te dice el desdén
te dice cómo se ha instalado en nuestra política pública la misma tanatopolítica. O sea, como justificando la muerte como una forma de administrar la vida en el planeta, ¿no? Y sobre todo en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, la pobreza sí se ve que ha bajado, creo que eran 30.3% en la población de América Latina y hoy estamos hablando de 17%, pero la pobreza extrema no, ¿no? Es interesante. ¿Y dónde se ubica mayormente la pobreza? En las zonas, por supuesto, también en las zonas urbanas, pero fundamentalmente en las zonas rurales y fundamentalmente en los pueblos indígenas. Entonces, otra vez, ¿no? Es como pensar este Haití, ¿no? Discriminación racial hacia la población negra, pero también hacia la población indígena y a la población pobre, ¿no? Hoy se habla mucho de este concepto de oporofobia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero va de la mano con muchos aspectos que estoy tratando de repensarme a mí misma en función de todas estas evidencias que se han mostrado, ¿no? ¿Y por qué pobreza y desigualdad? ¿Qué tendría que ver? ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de la pobreza como un efecto de la desigualdad? Y fíjense que en los 80s, en América Latina, obviamente los estragos del modelo económico que siguió a la sustitución de importaciones, que hoy conocemos todo el mundo como neoliberal, en ese momento no lo llamábamos así, lo llamábamos de ajuste estructural, incluso le llamábamos así en aquel momento, porque era todo desconocido, cómo iba a ser ese sistema. Se hablaba mucho de la pobreza, ¿no? De los efectos que iban a tener este modelo económico en las poblaciones y la generación de personas en pobreza. Pero también había otros intelectuales, otros académicos que también hablaban de la desigualdad, ¿no? Decía, bueno, no nos concentremos nada más en la pobreza, también hablemos de la desigualdad. Y en ese sentido, se hablaba mucho, y esto es un chiste académico, del onceavo decil, por ejemplo, ¿no? Es decir, o sea, no existe un onceavo decil en términos estadísticos, porque un decil son 10 en un entero, pero se hablaba de un onceavo decil que en realidad eran los más ricos de los ricos, los que no aparecen en las encuestas, ¿no? Entonces, decía, estos intelectuales hablaban de hablar de la desigualdad, implica hablar también de cómo se está generando la riqueza, ¿sí? Y cómo se está concentrando, acumulando esa riqueza. Entonces, es sumamente importante, pues analizar los dos aspectos juntos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta gráfica, ustedes pueden ver la paridad del poder adquisitivo. Eso pensado hace 10 años, por ejemplo, en estos datos, ¿no? México, pues, está como por en medio. El poder adquisitivo pues más alto está en Chile, ¿no? Aparentemente, Ecuador más bajo, Colombia, ¿no? Entonces, los distintos países tienen obviamente distintas respuestas frente a esta situación de pobreza y desigualdad, ¿no? Pero, obviamente, la pobreza va muchas veces de la mano, va de la mano de la vulneración de los derechos, ¿no? Y sobre todo que se ven marcados desde una perspectiva, desde que las personas nacen hasta que las personas se envejecen, ¿no? Es decir, se gestan no en un momento determinado en el tiempo, sino se van acumulando condiciones de desventaja y vulneración de los derechos a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces hay perspectivas como la del curso de vida que permite ver esto, ¿no? Y se agravan estas desigualdades desde una perspectiva de género, pero también desde una pertenencia étnico-racial, ¿no? Las transformaciones también derivadas de la estructura demográfica se ven también plasmadas de pronto en los mercados laborales y en la carencia de los sistemas de protección social, lo que hace que muchas generaciones, junto con distintos hombres, mujeres, personas LGBT o pueblos, personas adscritas a algún pueblo étnico, algún pueblo indígena, vivan también desventajas como ciertas generaciones, fíjense. Pero son desventajas o sea, no es una distinción simplemente, no es una disparidad, no es una desventaja, es una desigualdad, ¿no? O sea, hay generaciones que están enfrentando desigualdades, ¿no?
Y entonces, claro que todo esto hace muy compleja las relaciones sociales y cómo se van planteando también o cómo se pueden analizar a lo largo del curso de la vida de las personas y sobre todo a lo largo de las cohortes demográficas, ¿no? Porque también hay que analizarlas desde una perspectiva también poblacional. Entonces, por eso resulta sumamente importante. Entre todo esto que les estoy comentando, después de la Segunda Guerra Mundial, o tal vez incluso entre guerras, surge un concepto sumamente importante, que es un concepto eh, que yo digo que es el concepto del siglo XX, ¿no? Que es el concepto de envejecimiento. Desde los griegos siempre se ha hablado de la ancianidad, se ha hablado de la vejez, se ha hablado de muchos temas, pero en el siglo XX se habla del envejecimiento. Y esto no es igual que la vejez, porque el envejecimiento es primero que nada un proceso. Y hay procesos individuales, pero también hay procesos demográficos. Y el envejecimiento demográfico, por ejemplo, pues es el paulatino proceso de cambio en la estructura por edad y sexo de las poblaciones. Y esto no resulta menor porque desde el siglo pasado, pues lo que se ha analizado en el mundo es el envejecimiento demográfico. O sea, es cómo las poblaciones de los distintos países están viviendo más años, está aumentando un grupo que antes era muy chiquitito, que era el 60 y más, y está aumentando de una manera muy interesante, a excepción, por supuesto, de los países que sabemos y de las regiones del planeta que sabemos viven situaciones de muchísima desigualdad, ¿no? Como son algunos países de África, por ejemplo, o el mencionado país haitiano, ¿no? El país de Haití, ¿no? Yo tenía otro profesor maravilloso que me dio clase en el Colegio de México y ojalá esté bien, es Guy Duval. Guy Duval era un nutriólogo, epistemólogo, que me dio clase también sobre la epistemología del conocimiento, y él era haitiano, ¿no? Entonces, era muy interesante, ¿no? Ver su experiencia también y cómo este concepto de envejecimiento, pues es un concepto nuevo, es un concepto realmente de menos de un siglo, ¿no? Porque es un concepto que muestra una forma de un fenómeno en el tiempo, es decir, un fenómeno longitudinal. Y no es una etapa de pronto nada más, sino, o sea, tú a través de un proceso de envejecimiento llegas a la vejez y llegas a la longevidad, por ejemplo, ¿no? Pero las personas, este envejecimiento tampoco es único, no es homogéneo, no está estandarizado. Este envejecimiento depende mucho de las condiciones sociales, sociohistóricas, de los procesos de desigualdad que viven, de la violencia que se experimenta, pero también de muchas situaciones estructurales y socioculturales que experimentan las personas. Entonces, por eso el envejecimiento surge como un concepto muy interesante, muy importante, que hay que analizar, ¿no? Por ejemplo, pues es simple que solamente la segunda mitad del siglo pasado es como tenemos esas bases de datos gigantes para poder analizar cómo está cambiando la población y proyectar incluso cómo se puede comportar la población en el tiempo. Entonces, los primeros demógrafos, por ejemplo, en América Latina fueron de los 70, ¿no? Cuando surgió el CELADE, por ejemplo, ¿no? Una mujer demógrafa muy valiosa para nosotros, los demógrafos, es Carmen Miró, por ejemplo, ¿no? Una mujer que se dedicó a la demografía y que hoy hay que tener como 102 años. Y es valiosísima, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica, son simplemente de México, pues vean ustedes cómo están estos comportamientos de la población 65 y más, ¿no? Que es esta verde, y cómo se proyecta en los próximos 80 años, ¿no? Y está también la población de 0 a 14 años, ¿no? Que ya comienza en el 2050, más o menos 2045 por aquí, ya un total absoluto descenso, ¿no? Ya de hecho, ya en estos momentos, en 2020, ya estamos visualizando el descenso de esta población.
¿no? De la 0 a 14, que se deriva obviamente de los procesos de planificación familiar, del descenso de la fecundidad, y yo aplaudo maravillosamente los derechos, por supuesto, humanos, los derechos reproductivos de las parejas, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo esto, todo lo que nos hemos desarrollado como humanidad, pues tiene un reflejo en la forma en que se comporta el crecimiento de los grupos de la población, ¿no? Aquí también estamos viendo aquí que en el 2045 esta curva representa a la población de 15 a 64 años. Y entonces aquí lo que está diciendo es que la segunda mitad de este siglo XXI vamos a tener cada vez menor población en edad de trabajar, ¿sí? Entonces aquí tenemos que de pronto generar formas distintas, políticas públicas distintas, que obviamente nos lleven a vivir todos bien, ¿no? Que no estemos pensando simplemente en ese modelo de sustitución de importaciones, por ejemplo, esos modelos de explotación de capital que son brutales, ¿no? Ya la dejamos de escuchar, doctora. Se silenció su... Tengo un escándalo aquí afuera. Les quiero nada más mostrar rápidamente, ¿no? Cómo en distintas regiones del continente, por ejemplo, estas mismas gráficas, ¿no? Proyectando al 2100, ¿no? Nos muestran los cambios demográficos que se están proyectando, que se están visualizando. Primero, unas, obviamente, de los datos observados en el 50, en el 90, en el 2020, 2030, 2050, 2100. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que la gráfica que les mostré hace un momentito, ¿no? Exactamente lo mismo. Esto es el fenómeno del envejecimiento demográfico, que es sumamente importante. La otra gráfica que quiero, el otro gráfico que quiero mostrarles, tiene que ver con el mapa del mundo. Entonces, para que vean cómo siendo un fenómeno tan importante a nivel mundial, la parte del hemisferio norte, ¿sí? Esta parte más verde, representa los países donde hay de 15 a 30% de su población adulta mayor, de 65 años y más. A excepción, por supuesto, de Australia, ¿no? Entonces, o sea, el hemisferio sur, básicamente, a este año, al 2025 más o menos, porque es una proyección también, pues son poblaciones que tienen entre 5 a 15 porcentaje, por ciento de su población con 65 años y más. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en el hemisferio sur hay más jóvenes que en el hemisferio norte, ¿no? O al revés, en el hemisferio norte hay más personas adultas mayores, más personas ancianas, más personas longevas que en el hemisferio sur, ¿sí? Y esto nos da una geografía y yo diría también una geopolítica de cómo se están dando los cambios en el mundo, ¿no? Entonces, y no es casual que sea un tema sumamente importante hoy en día. Me voy a cambiar de presentación nuevamente. Exacto. Entonces, me regreso otra vez a México después de dar un viajecito por el mundo. Entonces, estos también son, obviamente, los cambios que se están previendo en los próximos 80 años, y es este cambio. Entonces, ¿qué implicación tiene, por ejemplo, dónde estaré yo en los próximos años? Si llego a vivir al 2050, y ahorita tengo 57 años, ¿no? Entonces, seguramente estaré como por los centenarios, ¿no? Si es que llego a vivir, ¿no? Más tiempo. Pero obviamente mis hijos estarán como por este momento, ¿no? Y muchos de nuestros estudiantes que nos están escuchando, pues estarán también más o menos como por esta época, en este lado de la pirámide, ¿no? Entonces, es muy interesante, en medio del 2050 más o menos por ahí estará, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando uno empieza a entender
estos cambios, ¿qué implican en las políticas públicas? ¿Qué implican para el desarrollo sostenible? Obviamente, ¿qué implican para la calidad humana? ¿Qué implican para la bioética? Y sobre todo, ¿qué implican para el cuidado, por ejemplo? ¿No? Para todo lo que ahora en todas las agencias internacionales se está hablando del cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué implica todo eso? Y por supuesto, uno no puede dejar de pensar en el curso de vida, ¿no? Y cómo se ha planteado esta cuestión ahora del envejecimiento saludable, pero hace unos 20 años era el envejecimiento activo, y cómo estamos procurándonos en la salud, en nutrición, en seguridad social, para mantenernos activos, porque la idea es llegar a estar en el 2050, ¿no? Bien, o sea, es estar bien siempre. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que yo tengo que tener desde el origen de mi vida, ¿sí? Un crecimiento y un desarrollo y un respeto a mis derechos y obviamente un ambiente no contaminado, ¿no? Y donde yo me pueda desarrollar como persona adulta y donde pueda, afortunadamente, esperamos gozar de una vejez tranquila e independiente, ¿no? Entonces, esto es lo ideal, pero lo cierto es que la desigualdad atraviesa cada una de estas etapas y que la desigualdad me puede enfermar o me puede matar o me puede hacer una persona con discapacidad y que la pobreza, como ese reflejo de la desigualdad, me puede lastimar mi vida y puedo vivir mi cuerpo y mi mente y puedo vivir una situación, etapas de la vida completamente lastimadas, ¿no? Pero esto no es, yo no lo veo por mi formación, yo no lo veo desde una perspectiva que las personas elijan. Lo veo, desgraciadamente, como un condicionamiento estructural, como algo que se monta en la vida de las personas y que no tenemos hasta cierto punto a lo mejor conciencia total de esa violencia estructural, pero que sin duda, a partir de estos conceptos de desigualdad, de pobreza, pues es una cuestión histórica, ¿no? Por ejemplo, la esperanza de vida de Haití está aproximadamente cercano a los 60 años, ¿no? Cuando a unas cuantas millas del misma zona caribeña, tenemos a Cuba, que tiene una esperanza de vida de cerca de 80 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy cercano a los 80 años. Entonces, cada país tiene su propio contexto y sus propias decisiones en política pública y sus propios desafíos, ¿no? Porque los dos han tenido desafíos inmensos, ¿no? Uno a lo mejor 50 años con el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, pero otro tiene 2 siglos de resistencia, por ejemplo, ¿no? Por ser el primer país de América en buscar su independencia. Entonces, claro que la historia es la clara prueba, ¿no? De todas estas desigualdades acumuladas a nivel macroeconómico, macrosocial, ¿no? En esos términos históricos. Y todo eso afecta nuestra vida también, ¿no? Y afecta hasta lo micro, como lo mencionaba esta persona, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí, ¿no? Estas gráficas me gustan mucho. Son gráficas extraídas del Colegio de México, hechos por la encuesta demográfica retrospectiva de 17. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Pues que están muy parecidas las barras, ¿no? Como que casi no hay variación en las barras. ¿Y qué significa? Fíjense muy bien, esto es lo maravilloso del concepto diamante, que es la cohorte, ¿no? Significa que en la generación, fíjense, esa es mi generación, la generación donde yo nací, del 62 al 67, ¿no? Esta cohorte, estas personas que nacieron en este periodo, entre los hombres y las mujeres, el 68.1% dejaron sus estudios en los primeros 20 años de su vida. ¿Mm? En las mujeres es un poquito más, 70.9, ¿no? Pero si ustedes ven las siguientes cohortes, ¿sí? Estas son las cohortes absolutamente del neoliberalismo total, ¿eh? Estas personas, hombres y mujeres, hasta las más jovencitas, que son las del 88-97, dejaron
en un 67.2% sus estudios en sus primeros 20 años de vida y otros en el 67.5%. O sea, claro, se ve una ventaja, las mujeres como que dejan menos los estudios, ¿verdad? Ya en el futuro. Al principio era más grande, pero de todos modos yo esperaría, desearía que esto fuera muchísimo menor. Y se dan cuenta que no es así, ¿sí? Entonces aquí empiezas nuevamente a ver esa desigualdad reflejada en las oportunidades de estudio en los primeros 20 años de la vida de las personas, que no son los únicos, por supuesto, porque la gente puede estudiar toda su vida, pero son los años en donde tú te formas para tomar decisiones importantes, ¿no? Entonces, ahí es una. Esta otra, proporción de personas que tuvieron un empleo en sus primeros 20 años de vida. Son las mismas cohortes, igual diferenciadas entre hombres y mujeres. Los hombres, en una proporción mucho mayor, tuvieron un empleo en sus primeros 20 años de vida. O sea, hay un mandato muy fuerte también para los hombres para ser proveedores, ¿no? De sus hogares o de las familias y ser los primeros en empezar a trabajar, ¿no? Entonces, ahí tú ves cómo empiezan su vida laboral a edades muy tempranas y que obviamente, pues eso implica también una mayor, de pronto, eh, falta de uso de la oportunidad, del derecho de seguir estudiando, de seguirse preparando. Muchas personas, por supuesto, se preparan en el empleo, ahí siguen estudiando, sin duda, pero también pues dejan de hacer otras cosas que son importantes, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, ¿no? Sí se ve una pequeña disminución en el tiempo, ¿no? Igual los hombres, ¿no? Pero yo esperaría que fuera muchísimo más, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Proporción de personas que realizaron trabajo doméstico en sus primeros 20 años de vida, por cohorte y sexo, ¿no? Igual, vean ustedes, casi parece que no pasa nada en cada cohorte, es casi igual, ¿no? Mujeres en trabajo no remunerado, trabajo doméstico, seguramente no remunerado en la gran mayoría de los casos, que dejan de estudiar, ¿no? Por cuidar a su familia, por ayudar a sus padres o porque también empiezan a trabajar en el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, esta es la realidad, esta es una perspectiva retrospectiva, demográfica retrospectiva, porque se les pregunta a las distintas generaciones hacia atrás, ¿no? Y obviamente te está diciendo cómo se refleja esta desigualdad, ¿no? Cómo se refleja esta pérdida de oportunidades y obviamente te cancelas la capacidad de desarrollarte como ser humano, ¿no? Entonces, en todas tus posibilidades, ¿no? Yo he tenido alumnas brillantísimas, brillantísimas, que desgraciadamente descubren su inteligencia, pues ya un poco más tarde, ¿no? Porque pasaron muchos años en que no tuvieron una buena preparación, una buena capacitación, y pasaron de escuelas a escuelas, entraron ya tarde de escuela, dejaron un rato, volvieron a entrar, pero son mujeres brillantísimas, que solamente con nuevas oportunidades pudieron recuperar y reparar los huecos y los vacíos en el tiempo, por ejemplo, ¿no? De sus propios cursos de vida. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, ¿no? Hablamos de muchísimos elementos importantes, no solamente de aquellos vinculados a la medicina, a la salud, o de aquellos vinculados a la religión, por ejemplo, ¿no? La bioética, y aquí es donde yo me pongo a pensar, ¿no? Está en todo lo que toca nuestra propia vida, en el curso de la propia vida, ¿no? Entonces, ¿qué va de la mano? Va el análisis de los roles de los diferentes grupos de la población que tienen, por supuesto, un curso de vida, pero que no lo vemos desde esa lógica, ¿no? También estamos hablando de nuevas relaciones intergeneracionales. O sea, yo una vez tuve la oportunidad de dar un curso en Nicaragua y me quedé impresionada porque había familias de 5 generaciones. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible si Nicaragua tiene unas esperanzas bajas de vida, ¿no? ¿Cómo es posible? Y resulta que, claro, la abuela o la bisabuela tuvo su primer hijo a los 13 años. La hija de esa bisabuela, o sea, la abuela, tuvo también su primer hijo a los 15 años, a los 13 años. La otra a los 14 años, o sea, y la más reciente a los 15 y 16 años. O sea,
tienen obviamente hay una edad temprana que no ha modificado Nicaragua, porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con muchas políticas de desarrollo social, pero tú ves familias de 5 generaciones y eso no se veía antes. Eso era imposible verlo antes, pero afortunadamente hoy pues podemos convivir varias generaciones juntas, ¿no? También se modifican, y esto es sumamente importante, y nos vamos a ver en los próximos años con modificaciones mucho más importantes, ¿no? Mi hermano, que es un analista financiero, me estaba diciendo fíjense, este dato me fue para atrás, no me fui para atrás. Me decía él que todo lo que es el desarrollo digital en estos 2 años creció 1500%. Esto era lo que se había pronosticado que iba a crecer en 20 años, pero creció en 2 años, 1500%. Entonces quiere decir que los sistemas de producción y consumo se están revolucionando de una manera increíble en estos momentos y no estamos mucho reflexionando al respecto, por ejemplo, ¿no? También estamos olvidando, ¿no? Yo no les comenté, pero acuérdense esa gráfica roja, ¿no? Esa línea roja que empieza a disminuir en los 50. Esa es lo que se considera el bono demográfico. Es el stock de la población que es, digamos, que está en edad productiva y que va en algún momento a decrecer. O sea, no estamos, nuestro modelo de desarrollo sostenible, la transformación del mercado de trabajo, no está tomando en cuenta el bono demográfico. No está tomando en cuenta que la población es dinámica. Y esto es algo muy importante porque tenemos que hacer muchas modificaciones. Una de las más importantes está en los sistemas de seguridad social, porque tenemos que proteger a las personas en todo su curso de vida, ¿no? Y obviamente, ¿para qué? Para garantizar que tenga salud, que tenga una longevidad saludable, ¿no? También obviamente estamos viendo las configuraciones familiares, ¿no? Ya hay nuevas configuraciones, nuevos modelos no tradicionales, ya no son esas familias tan grandes, ¿no? Ya hay familias monoparentales, hay familias de un solo hijo y hay mujeres cada vez en mayor número que deciden no tener hijos, ¿no? Entonces hay nuevas configuraciones. Obviamente, en el mundo, y esto es a finales del siglo pasado y principios de tal vez igual, tal vez paralelamente a la fuerza de la bioética y de esta discusión sobre la bioética, se estaba dando también esta perspectiva de los derechos humanos, que deriva de toda esa historia sangrienta de dictaduras en los 80s, 90s, y entonces cómo todo el mundo optó por plantearse esta perspectiva de los derechos humanos, que si bien tiene una lógica individualista, ¿no? También hay una discusión sobre los colectivos y sus derechos colectivos, ¿no? Entonces, ahí es un tema muy importante. Pero, ¿qué pasa? Que estamos todavía en este momento en un periodo de transición muy interesante, porque muchas de las políticas que se armaron en los 60s y 70s venían de una herencia religiosa, asistencial, caritativa, y se fueron instalando en la política pública también de manera asistencial, que muchas veces no tomaban en cuenta a la persona asistida, o sea, la persona que ayudara. Entonces se llamaban asilos, hospitales, programas, incluso en la propia educación y en la seguridad social, en donde ni los niños ni las personas mayores, ancianas, contaban, no les pedían la más mínima opinión. Pero con el enfoque del derecho humano, de los derechos humanos, incluso de los famosos DESCA, los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales, también es muy importante esta transición, ¿no? Y que obviamente también es una transición de una mirada autoritaria a una mirada más democrática. Fíjense que esto no es menor, es sumamente importante. Por eso cuando hablábamos de dejar de ser asistencialistas, hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos de no permitir esa visión vertical sobre la política de las poblaciones, que teníamos que trabajar más horizontalmente, ¿no? Y eso implicaba pues muchas políticas distintas, muchas políticas
diferentes que no necesariamente tenían que ser asistenciales, ¿no? Y no necesariamente económicas, sino también materiales, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, cuando llega un gobierno recientemente, ¿no? Pues hay muchas acciones de política distintas, ¿no? Que nos hacen pensar sobre cómo se está instalando todo esto que les he dicho en México, ¿no? Cómo lo estamos viendo, cómo se está viendo la longevidad. Afortunadamente, este presidente ha tomado muy en serio el apoyo hacia las personas mayores, pero no tiene tampoco una visión como gerontológica, integral, ¿no? Basada fundamentalmente en los derechos humanos de las personas y más de las personas mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay una política pública sobre envejecimiento, eso me queda a mí clarísimo. No hay ese fortalecimiento, ¿no? Y la pandemia, por desgracia, pues le dio el traste a cualquier intención que hubiera habido antes, ¿no? Entonces, no tenemos, digamos, digo, no es que yo me esté quejando, pero yo soy una persona muy ambiciosa, entonces yo siempre quiero un poco más de todas las cosas que estén mucho mejor, ¿no? Siempre pienso que podemos estar mucho mejor, ¿no? Ahora, fíjense, esto es en cuanto al envejecimiento, esto es a cómo el gobierno y cómo nosotros mismos, mismas, estamos viendo nuestro propio proceso de vida, ¿no? Pero obviamente yo espero llegar a la vejez, ¿no? Y seguir viviendo también en mi vejez otro proceso de envejecimiento, ¿no? Pero la vejez se sitúa muy claramente en cierto tiempo cronológico, que es una aleatoriedad absoluta, ¿no? Pero que sí se permite identificar claramente como una etapa de la vida, ¿no? Que es posterior a la adultez. ¿Cuándo inicia? Depende de cada país, ¿no? Alguien alguna vez, una académica de Kenia, Kashiani se apellidaba, Kashiani, decía que por qué poner 60 años y más en Kenia como una edad para los países en desarrollo, cuando la esperanza de vida en Kenia era de 53 años, ¿no? Entonces, y tenía toda la razón, Kashiani, ¿no? Sin embargo, hoy, a reserva de lo que sucede en muchos países, también con mayor desigualdad, se está considerando esta etapa como una de las más largas en la vida humana, ¿no? Y entonces eso tiene, por supuesto, muchísimos desafíos en la bioética, muchísimos desafíos en la geriatría, en la gerontología, en la arquitectura, en la ingeniería, en la sociología, en la pedagogía o la jeragogía, ¿no? O jerogogía, es jerogogía, creo que es jerogogía. En la odontología también, mira que ayer te decía que yo tenía que ir al odontólogo, Carol, y tuve que ir ayer y por fortuna me atendió rapidísimo. No, o sea, tiene un desafío para todas las disciplinas y necesita esfuerzos mayores para pensar también interdisciplinariamente, ¿no? Ya no solitos, cada quien pensando desde la psicología, la antropología, no, ahora tenemos que unirnos para pensar esto de una manera mucho más compleja, porque el envejecimiento es complejo, pero también las vejeces son complejas. No hay una vejez igual a otra vejez, ¿no? Porque depende de cómo se dio el proceso de envejecimiento, depende de tu incursión en el mercado de trabajo, depende de tus años de escolaridad, depende de si eres mujer y has tenido los mandatos de género encima, depende también de tu cuerpo y de tu herencia, depende de muchos aspectos, muchos aspectos. Entonces, por supuesto, la vejez no es una sola, hay muchas formas de vejez, ¿no? Entonces, y fíjense que yo ponía aquí abajo algo que la OMS estaba tratando de hacer, que era muy, muy peligroso. En el 2018, la OMS, a través de la Comisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades número 11, aprobó clasificar a la vejez como enfermedad y se supone que entraría en vigor en enero del 2022. Pero por fortuna, el año pasado, entendemos que la Organización Mundial de la Salud se desdijo de esta clasificación y puso otra, ¿no? La disminución de las capacidades intrínsecas del envejecimiento, ¿no? Pero no la vejez, y esto es sumamente importante, hicimos toda una movilización porque considerar la vejez como enfermedad
iba a traer implicaciones de muchísima discriminación para las personas mayores en todo el mundo. Y iniciando en las instituciones médicas, por ejemplo, ¿no? Pero que iba a tener implicaciones en los seguros de salud, iba a tener implicaciones en la economía, iba a tener implicaciones en todo, ¿no? Entonces, al rato, los viejos son enfermos, entonces no hay que dejarlos salir, no hay que dejarlos pasar a las tiendas, no hay que dejarlos en ninguna parte, ¿no? Hay que excluirlos, ¿no? Entonces, eso era muy, muy preocupante, ¿no? Entonces, obviamente se hacen muchos cálculos, ¿no? Acerca de la tasa de dependencia de la vejez, ¿no? Cómo va aumentando en el tiempo, cómo incluso se habla mucho de la feminización del envejecimiento, ¿no? Cómo vamos viviendo más las mujeres en el tiempo también y envejecemos más nosotras, ¿no? Por un diferencial de esperanza de vida entre hombres y mujeres, ¿no? Derivado también de esta desigualdad, pero también derivado de la construcción de la masculinidad, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos estudios porque las vejeces son un tema de investigación sumamente importante, ¿no? Y es esto, miren, que les decía, esta feminización del envejecimiento, ¿no? Esta presencia en los próximos años de mujeres muy mayores, ¿no? Entonces, aquí nótese el desafío más grande que hay ahorita y que también se está retomando en las agencias internacionales, es pensar el envejecimiento y pensar las vejeces, pensar a estas personas mayores desde un enfoque de derechos humanos, pero también desde un enfoque de interseccionalidad, donde estemos viendo a través de este concepto impresionante que es el concepto de interseccionalidad, que viene de los feminismos negros, de los movimientos de los 80, 60, ¿no? De Crenshaw, de Bell Hooks y de la misma Audre Lorde, por ejemplo, ¿no? Que son mujeres que propusieron, por ejemplo, Audre Lorde es la única feminista en los 60, 70 que integró a sus desigualdades la edad, por ejemplo, ¿no? No solamente la raza y el sexo, sino la edad también. Entonces, ella para mí es pionera en ese sentido. Entonces, aquí se está hablando ya, ¿no? De cómo tenemos que pensar el envejecimiento. Tenemos que pensarlo desde la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Hay desigualdades distintas entre hombres y mujeres que hacen que en las proyecciones mismas pues aparezcan más presencia de mujeres, ¿no? Y obviamente también es pensar la discapacidad, ¿no? Esta gráfica se la tomé a una colega que fue del censo del 2010, pero que obviamente te está diciendo también dónde están las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad están entre las personas adultas y adultas mayores, ¿sí? Entonces, también ahí hay un tema de bioética importantísimo que tiene que ver cómo estamos construyendo las casas, los edificios, las calles, la ciudad, la urbe. Cómo hay un envejecimiento también en la periferia, por ejemplo, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. O sea, cómo estamos haciendo la vida, esta calidad de vida que decíamos al principio, ¿no? Desde un enfoque bioético, ¿no? Cómo estamos defendiendo la vida misma, ¿no? Entonces, me parece que es muy, muy valioso y muy importante. Aquí obviamente la mismo, pero obviamente con esta gráfica de barras se ve mucho más claramente, ¿no? Todo este proceso, cómo es la presencia de las personas con discapacidad es muchísimo más amplia en las personas mayores, ¿no? Entonces ahí juntamos todo eso, ¿no? Pero bueno, a mí también siempre me gusta regresarme a esta desigualdad estructural, ¿no? Y de pronto yo siempre pongo esta gráfica que aunque ya va a cumplir 10 años, no ha cambiado para nada, ¿no? Y desgraciadamente en nuestro país, ¿no? Aunque tenemos ahorita ya 15 millones de habitantes, ¿no? Solamente el 34% recibe una pensión, ¿no? O en ese momento solamente ese porcentaje recibe una pensión. Hoy tenemos un presidente que le ha dado pensión, afortunadamente, a muchísimas personas mayores, ¿no? Pero estos son los derechohabientes, fíjense, estos son derechohabientes. No es la pensión de Andrés Manuel López Obrador o la pensión bienestar. Esta es la derechohabiencia. Y aquí el gran problema son los sistemas, son los regímenes de pensiones. Entonces, y aquí otra vez se ve la desigualdad, ¿no?
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, las entidades más pobres de nuestro país, con porcentajes bajísimos de personas pensionadas. Mientras tenemos el norte, más desarrollado, que tiene mayor número de personas pensionadas, ¿sí? Entonces, esto también marca la gran desigualdad de la que hablábamos al principio y que desgraciadamente se filtra en las instituciones y se filtra en los más de 200 sistemas de regímenes de pensiones que tenemos. Entonces, de todos ellos, no hacemos ni uno. Bien, ¿no? Todos, o sea, vivimos en un proceso de absolutamente discriminación, desigualdad, racialización, o sea, todas las políticas, ¿no? Y la forma como estamos administrando el país es absolutamente injusto, ¿no? O ha sido absolutamente injusto, reproduce la injusticia y reproduce obviamente una tanatopolítica, ¿no? Un exterminio, diría Goran Ferbon, ¿no? Un exterminio selectivo, ¿no? Y obviamente muchas de las discusiones en el mundo, sobre todo en CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pues nos dice que es central, por ejemplo, la cuestión de las pensiones y las jubilaciones, ¿no? Que tengas ingresos estables, regulares, dignos, ¿no? Para vivir una vejez digna, ¿no? Que también se modifiquen algunos de los arreglos de convivencia familiar, por ejemplo, ¿no? Que se fortalezca la autonomía física e intelectual. Esto es el poder de decisión que tenemos las personas mayores, ¿no? Y por supuesto, en los cambios en el estado de salud. Pero esto es fundamental son los factores relacionados a la desigualdad en la vejez, ¿no? Entonces son centrales. Y claro que se han hecho muchas estrategias, ¿no? En el 2019 y en el 2020, pues todo esto se quedó como en stand-by, ¿no? Por las modificaciones de la COVID-19 y tenemos que darle seguimiento, tenemos sin duda que darle seguimiento, sobre todo a esta cuestión de las pensiones, ¿no? Porque hay muchas personas que todavía no tienen su pensión. Aunque ahora con las vacunas ha habido una revolución en la administración pública, lo cual a mí me parece muy bien. Incluso hay un aumento muy considerable en la densidad de cotización y la densidad de cotización a la seguridad social, pero también en la cotización, en el pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? En la densidad de los impuestos. Y eso me parece también sumamente importante en estos momentos, ¿no? Pero ya como para ir finalizando un poquito esto, lo que otro concepto sumamente importante, pero tal vez es el concepto del siglo XXI, es el concepto de longevidad, ¿no? Que no es igual, pues, a la misma esperanza de vida, pues, ¿no? No, la esperanza de vida es un indicador, pero la longevidad es la duración de la vida misma, ¿no? Yo les decía que Carmen Miró tiene 102 años, por ejemplo, esta primera mujer demógrafa, ¿no? Que incluso dirigió el Centro Latinoamericano de Demografía en la época de los 70s, y contaba ella que alguna vez llegó el ejército de Pinochet a sacarlos de ahí, de Chile, ¿no? De sacarlos de las oficinas. Y entonces ellos crearon el CELADE Costa Rica, ¿no? Y entonces, pues es una mujer longeva, ¿no? Me la quiero pensar, voy a buscar sus fotos para ponerla aquí, porque me parece que es muy importante, pero esta longevidad, esta duración de la vida existe, ¿no? Pero también está caracterizada por muchos aspectos vinculados con el cuidado, con la fragilidad misma, ¿no? Y obviamente esto tiene que ver, de manera irremediable, pues con la bioética, ¿no? Con una concepción, a lo mejor ahora sí, más sentada en el quehacer médico, en el quehacer de las instituciones de salud, junto con las otras que hemos mencionado que deben de acompañarnos en todo nuestro curso de vida, ¿no? Porque no es solamente en ciertas etapas de la vida, ¿no? Hay que poner más atención, sin duda, pero esto, tenemos que trabajarlo desde que nacemos, ¿no? Y vemos cómo la esperanza de vida, pues, por ejemplo, ha aumentado, ¿no? Ha aumentado y cómo se perfila que va a aumentar según las proyecciones de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esa longevidad? ¿Qué calidad
de vida vamos a tener siendo longevos? ¿Tendremos la suerte de tener un sistema nacional de cuidados? Un sistema, un comité de bioética que en su triaje no margine a las personas mayores en una pandemia. Tendremos la suerte de tener una sociedad y una ciudad amigable con las personas mayores. Tendremos, o sea, cómo se va a vivir, cómo la ciudad se va a transformar. Son temas de bioética, ¿sí? ¿Cómo vamos a instalar indicadores de desarrollo sostenible, ¿no? Cuando tenemos aún una pobreza extrema creciente en América Latina. O sea, son temas. Miren, aquí está la historia que les he contado, ¿no? Esta parte que es terriblemente fascinante y terriblemente dolorosa, ¿no? ¿Dónde está la esperanza de vida de Haití? ¿Se dan cuenta? ¿No? Cuando tenemos esperanza de vida en donde tendrían que haber justicia para todos los habitantes del continente, ¿no? Todos los habitantes del mundo, toda la vida misma. Y la historia y la fuerza de la injusticia histórica, ¿no? Aquí ves claramente, sigue marcando la vida. O sea, imagínense si ustedes hubieran nacido en Haití, ¿no? O sea, es una cosa elemental esta. Por eso la cuestión de la bioética y esa definición que encontré de Striger me parece tan valiosa, porque lo que estamos es defendiendo la vida, ¿no? La vida y con estos valores eh, éticos, ¿no? Vinculados a la calidad, al desarrollo colectivo, al no soy yo más que el otro y no soy yo más incluso que los otros habitantes de la tierra, que son también los animales y la misma flora. Lo que está pasando en Amazonas y lo que está pasando en el mundo, por Dios, todo está vinculado. Esto es el efecto mariposa. Todo está vinculado. Entonces, tenemos que pensarlo desde todos los frentes posibles, porque el problema lo estamos viviendo todos, ¿no? Y fíjense que las consecuencias, pues, lo estamos sufriendo todos. Todas. Entre tantas cosas en la discusión, y obviamente derivado de la longevidad y de la fragilidad humana, uno de los temas que ha llamado mucho la atención en todo el mundo se entra por dos grandes, digamos, puertas. Por un lado, la fuerza del feminismo, que cada vez su narrativa, su argumentación está más en los discursos de las agencias internacionales, está más adentrado en nuestra mente como un elemento básico de justicia, ¿no? Hay que escribir sobre el feminismo en la bioética, por ejemplo, ¿no? En donde se ha alertado mucho de cómo el cuidado, y lo veíamos en esa gráfica sobre el trabajo doméstico, ¿no? Cómo el cuidado es una tarea que ha sido invisibilizada, que no está contabilizada, que requiere tiempo, ¿no? Y que implica un desgaste corporal, físico y mental de la persona que cuida, ¿sí? Y que va de la mano de toda la discusión que las mujeres de distintos feminismos han instalado sobre el cuidado en etapas tempranas de la vida. Pero también, por otro lado, se ha entrado desde la perspectiva de los que estudian el envejecimiento, estos efectos de la dependencia y de la fragilidad, ¿no? Y cómo también en las últimas etapas de la vida hay procesos de cuidado necesarios que atender, ¿no? Entonces, esta discusión está llegando a todos los organismos internacionales muy fuerte y se está obviamente conformando en muchos países sistemas nacionales de cuidado que están atendiendo, por supuesto, a los niños, a las niñas, ¿no? O a las personas con discapacidad en cualquier momento de su curso de vida, o incluso a personas mayores, ¿sí? Que por alguna razón dejaron de tener esa independencia, ¿no? Porque no todas las personas mayores son dependientes, por favor, de ninguna manera, ¿no? Pero sí hay una mayor presencia y lo vimos con esa gráfica con discapacidad, ¿no? Hay incluso otros estudios que hablan del estado funcional. Entonces, sí hay una correlación con la edad
y hay una correlación con la pobreza, y hay una correlación de género, y hay muchas correlaciones. Pero entonces se llega por ese lado a los temas del cuidado, ¿no? Al trabajo del cuidado, ¿no? Y se habla ahora de políticas nacionales de cuidado, se habla del papel de la familia en el cuidado o de los servicios privados en el cuidado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Argentina, pues la familia y los privados, pero ahora también, por cierto, el gobierno estableció también una política desde la época de Kirchner y más recientemente con Fernández, pero México sigue estableciéndose todo en función de la familia, por ejemplo, ¿no? Y claro que hay sistemas privados de cuidado, pero ni siquiera tenemos un registro confiable de las instituciones, de los establecimientos que realizan cuidado, por ejemplo, ¿no? España, bueno, tiene los tres y Uruguay tiene aparentemente los tres, ¿no? No sé qué esté pasando ahorita en Uruguay, pero ya ha habido muchas cosas que han cambiado regresivamente, ¿no? Entonces, claro que los sistemas nacionales de cuidado es ahorita el tema que está en boga por todos lados, pero también estamos tratando de instalarlo o de pensarlo desde una perspectiva de curso de vida, ¿no? Para que se pueda entender que cualquier persona en cualquier momento de la vida podemos necesitar cuidados, pero que no está vinculado a la edad, sino está vinculado a la desigualdad, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que trabajar ahora es la reducción de la desigualdad para que seamos cada vez más autosuficientes, más autónomos y tengamos toda esa capacidad de gestión y la agencia, la famosa agencia para transformar nuestra vida misma, ¿no? Y por otro lado, también estamos hablando del trabajo del cuidado, de esa riqueza invisible, diría María Ángeles Durán. Y por otro lado, no se nos deben olvidar las personas que cuidan, por ejemplo, ¿no? Y cómo hay una feminización del cuidado, o sea, hablábamos hace rato de una feminización del envejecimiento, pero también se habla ahora de una feminización del cuidado y una feminización de la pobreza, ¿no? Y bueno, la distinción que merece entre los cuidados a largo plazo y los cuidados paliativos, por ejemplo, ¿no? Este surgimiento de la fragilidad, la dependencia y la discapacidad, ¿no? La necesidad imperiosa de la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, que ahí va de la mano también. Hoy hablamos ya de un régimen otra vez mixto, ¿no? En donde estamos conviviendo con enfermedades crónico-degenerativas y con esta influenza y ahora la COVID, ¿no? Entonces, estamos en esta de transmisibles y crónico-degenerativas, ¿no? Y estamos conviviendo también, y cada vez hay mayor certeza de cómo toda esta industrialización y todas las formas de producción y de consumo, ¿no? Cada vez más industrializadas, pues están produciendo también. Y por eso que, bueno, el etiquetado, por ejemplo, de los alimentos por el exceso de sal, el exceso de azúcares, pues están propiciando las enfermedades crónico-degenerativas. Yo lo recuerdo cuando estaba estudiando claramente en la preparatoria, como un profesor que era abogado, trabajaba en el SAM, en el Sistema Alimentario Mexicano, él decía claramente cómo estaban llegando a los CONASUPOS y toda esta comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Ya nos lo decía en esa época, pero mucha gente no le hicimos caso y dejamos entrar a la fast food en todas sus formas y obviamente hasta parece que tiene un estatus mayor comer más carne o comer más carbohidratos y frituras entonces claro que también está vinculado eso a muchos procesos socioculturales, ¿no? Y por supuesto, no voy a dejar de mencionar cómo todos los temas vinculados a la violencia y a los malos tratos están también relacionados pues obviamente con el tema que nos ocupa aquí, que son todos los temas de la bioética, pero también con el cuidado, con el envejecimiento, con lo que pasa con las personas cuidadoras, por ejemplo, ¿no? Que hay una fuerte explotación ahí. Se habla mucho de los derechos humanos, del cuidado, pero no se habla de los derechos humanos de la persona que cuida, ¿no? Entonces, obviamente todo tiene que ver, pues, con el cuidado, ¿no? Y con la bioética del envejecimiento, fíjense. Entonces,
Ya nada más como terminando un poquito, les voy a platicar que durante estos últimos 20 años hemos tenido lo que yo considero, y me ha tocado la fortuna de vivirlo, cada una de estas reuniones, he tenido la fortuna de estar prácticamente, bueno, no estuve en la generación de la convención en la OEA, eso sí no estuve, pero he estado prácticamente en todas las demás reuniones y he visto cómo se va transformando el discurso de un discurso asistencialista a un discurso más posicionado de los derechos humanos. He visto también cómo con dificultad entre la problemática de género, pero se va transformando y va incrementándose, cómo se vincula también el tema de la interculturalidad y lo que pasa en el envejecimiento de los pueblos indígenas o los pueblos originarios, el papel de la sociedad civil, ¿no? En cada una de estas reuniones que se establecieron desde Naciones Unidas en el 2002 con la Asamblea Mundial del Envejecimiento y que genera el famoso Plan de Acción Internacional. Y todas las demás reuniones que se han realizado en América Latina están vinculadas a esa primera Plan de Acción Internacional. Hoy se espera en este año otra declaración en Chile, que es donde se va a realizar la quinta conferencia, y también se espera que en el 2023 haya una revisión del Plan de Acción Internacional de Madrid, ¿no? Entonces, aquellos que no han estado en el tema de envejecimiento o que no lo han podido ver, bueno, pues para nosotros estos últimos 20 años han sido fundamentales en el desarrollo de esa perspectiva de los derechos humanos, en la claridad entre envejecimiento y vejez, porque muchos colegas lo confundían, ¿no? Pensaban que era lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Hay una concepción del tiempo distinta, pero también de la idea de lo que es la longevidad, ¿no? Lo que implica la longevidad, ¿no? Este maravilloso incremento de la esperanza de vida, pero cómo la longevidad va de la mano de muchos otros elementos que se pueden reparar o se pueden modificar para bien si tomamos este concepto de bioética desde el curso de vida, desde el momento en que las personas nacen, no cuando cumple 60 años o 65, sino que tú desde el principio seas consciente de tu envejecimiento y seas consciente y como gobierno tengamos la conciencia de políticas de Estado sobre el envejecimiento y sobre la vejez, las vejeces de nuestro país, ¿no? Sin tratar de imponer un modelo de cómo se debe de vivir la vejez para nadie, ¿no? Sino de poder facilitar que la misma persona active su agencia y construya lo que quiere, cómo quiere vivir su vejez, ¿no? Si lo quiere seguir trabajando, si quiere seguir preparándose, si quiere, las personas mayores, sabemos cómo queremos vivir la vejez. Entonces, que no necesitamos que nadie nos imponga ningún modelo de ningún tipo. Entonces, claro que todo eso, pues ha sido un incremento muy importante y sobre todo el que participaran las mismas personas mayores líderes, que incluso algunos son líderes desde el inicio, no hay cambio de liderazgos, no hay lideresas, por ejemplo, quiero decirles que es algo que me llama la atención cuando hay una feminización del envejecimiento, ¿no? Pero bueno, vamos en transformación, cada vez vamos ahí moviéndonos. Y nada más mencionar rápidamente que tenemos instrumentos o documentos muy valiosos, como el Consenso de Montevideo, por ejemplo, para población y desarrollo, que tiene una perspectiva de derechos humanos y por supuesto está pensando el cuidado paliativo y el cuidado de largo plazo de una manera muy especial, ¿no? O también tenemos la Convención Interamericana, que desde el punto de vista de aquellos que trabajamos en envejecimiento, es la utopía, es la hoja de ruta más importante que tenemos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, aquí en esta convención, el derecho llave es la no discriminación, ¿no? Y yo creo que en términos bioéticos, ¿no? Pues es justamente un derecho que se vincula claramente, ¿no? Y que habla de todas las dimensiones que existen, para la vida misma, ¿no? Para conservar la vida misma y vivir con calidad, ¿no? No solamente una longevidad sin calidad, sino una vejez digna, absolutamente digna, ¿no? Entonces, esto es la reflexión que ustedes me obligan a hacer de lo que yo misma he pensado en muchos casos, pero que ahora
lo reviso y lo vinculo con sus propias preocupaciones en la bioética y yo les comparto lo que hemos estado haciendo desde la perspectiva de la demografía, de la sociodemografía, desde la interdisciplinariedad y sobre todo dentro de mirar la población como el recurso más importante que tiene el planeta, junto con, obviamente, con las poblaciones animales, ¿no? Las poblaciones humanas y no humanas es lo más importante que tiene el planeta. Y solamente por una simple y sencilla razón. Le damos sentido y significado a la vida misma, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que no hay los animales y nosotros a través de nuestras emociones y nuestros pensamientos le damos sentido a la vida. Y eso es el tesoro más grande que pueda tener nuestro planeta. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente exposición, con muchísimos datos, datos que yo misma no conocía. Por ejemplo, todo esto de las edades en las que se abandona la escuela y cómo no ha cambiado entre diferentes grupos, lo cual a mí me pareció impresionante. Si hubiera pensado que se iban a reducir los porcentajes, también me impresionó mucho la gráfica en la que el reparto de pensiones pues era de manera muy desigual entre hombres y mujeres, siendo las mujeres de por sí ya vulnerables, que no tienen ahorros porque no trabajan, etcétera, todavía tienen menos acceso a las pensiones, etcétera, y toda esta idea de la acumulación de desigualdades y cómo se concretan en las etapas finales de la vida. Tenemos un montón de preguntas, entonces voy a empezar directamente. Por ejemplo, vamos a empezar con Margarita López Mondragón, que hace la pregunta, tanatopolítica. ¿Podría hablar un poco sobre este término, por favor? Y si tiene algunas referencias, eso los podemos compartir después. ¿Quiere que le lea de una pregunta en una o le acumulo? No. Ok. Vamos con varias y yo te digo ahí, porque ya no voy a poder más. Perfecto. Tenemos de Itzel Villa que dice, buenas tardes, ¿considera que la pensión para el bienestar cumple su propósito, que es permitir, y pone entre comillas, mejores niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad en México? Ya que hay voces de adultos mayores que indican que más que una pensión no contributiva, deberían incentivarse fuentes de trabajo con seguridad social para este grupo. Y dice Telma Cecilia, hola, buenas tardes. Me gustaría saber un poco más acerca de la tanatopolítica y cómo influye en la desigualdad social. Gracias. Y Itzel Villa dice, además, Carlos, que es una continuación de su propio comentario, Carlos Ursúa, exsecretario de Economía, indica la inviabilidad económica de dicha pensión en un futuro próximo. Y luego tenemos de Bren Cardiel que dice, ¿cuáles considera que son algunos de los factores principales que definen a los países del hemisferio norte como lugares con más población longeva? Y tenemos a Daniela Rivas Iturbide que dice, buenas tardes, doctora. ¿Sabe si algún gobierno tendrá algún plan previsorio para cuando la población mayor a 60 años sea la mayoría? Con eso de que argumentan que las pensiones no alcanzan. ¿Y cómo se piensa que uno pueda tener una vida digna después de los 60 años? ¿Quiere ahí o le sigo un Ahí poco? está perfecto. Ok, perfecto. Bueno, me encanta esta cuestión de oír las preguntas, porque decimos tanto cuando preguntamos algo, ¿no? Y lo que yo noto aquí es esta reiterada perspectiva neoliberal, ¿no? De fundamentar lo económico por encima de la calidad de vida de las personas, ¿no? Más bien la pregunta debería de ser, ¿cómo conseguimos más dinero para pagar la seguridad social? O sea, es otra pregunta, pues la reviro, ¿no? La cuestión, la pregunta como yo la formulo es, ¿cómo hacemos para que el desarrollo sea mayor, ¿no? Y más igualitario. Esa es la pregunta, no si se nos va a alcanzar el dinero. Claro que no va a alcanzar el dinero en un país en donde ha habido tanta corrupción. O sea, en ningún país del mundo va a alcanzar el dinero cuando hay corrupción. Jamás va, ninguno. Y más cuando estamos privatizando las empresas nacionales y más cuando estamos contaminando todo. O sea, nunca, jamás va a haber ningún país lo suficientemente que tenga el desarrollo sostenible si tienes una administración oscura, contratos a mineras por tantos años, con unas tecnologías de extracción
absolutamente contaminantes. O sea, no vamos a poder, ¿no? Entonces yo más bien trabajaría, y fíjate que eso lo vinculo con esa tanatopolítica. La tanatopolítica y la biopolítica son dos conceptos que yo la primera vez que lo leí fue a través de Michel Foucault. Michel Foucault creó el concepto de biopolítica, pero ese concepto de biopolítica va de la mano con esas formas en que el Estado, ¿no? Y me estoy refiriendo al Estado como el gran ente, no los gobiernos, sino como el gran Estado, empiezan a regular los cuerpos, ¿sí? Empiezan a regular la reproducción, empiezan a regular la sexualidad. Entonces, esa es la biopolítica, ¿no? Pero de la mano de la biopolítica está la tanatopolítica, ¿sí? Entonces, esta industria de la guerra, por ejemplo, que es una industria, por Dios, lo que está pasando en Ucrania no tiene que ver con que los ucranianos estén mal en el planeta, tiene que ver con una tanatopolítica de la guerra, ¿sí? O sea, sigue habiendo ese colonialismo de las grandes potencias sobre los recursos y el espacio y la geografía de otros países. Entonces, eso es tanatopolítica. Todo lo que se vivió durante el siglo XX generó este concepto, ¿sí? Porque tal pareciera que estas guerras mundiales, estos campos de concentración, ¿no? Pareciera que no estaban, perdone, pareciera que no estaban implicando, casualmente, llaman ahorita, están implicando una reflexión filosófica muy seria, pero también una reflexión desde el ámbito, político, ¿no? Entonces, a ver, la pregunta es, ¿quién decide cuando una persona es, por ejemplo, seleccionada o no para tener un ventilador, por ejemplo, ¿no? Permítanme un segundo porque me están tocando el timbre, un segundo. En lo, en lo que regresa la doctora, los instamos a que participen, a que pongan sus preguntas y sus comentarios en el chat. Y aproximadamente al final de la presentación vamos a subir los formatos para que tomen la asistencia, tanto el público en general como los estudiantes. Y ya tenemos aquí a la doctora de regreso. Por favor, doctora, nada más con su Perdonen, micrófono. pero ya saben cómo es esto, ¿no? Sí, ya sabemos, siempre nos pasa. Exactamente, ¿no? Me salí rápido de la biblioteca y me metí rápidamente. Entonces, claro, entonces la tanatopolítica es hacer evidente cómo no hay una cuestión aleatoria sobre la muerte de las personas, ¿no? No es aleatorio que los niños indígenas de Chiapas mueran más que los niños de la Ciudad de México. Hay una decisión o una no decisión, que al final de cuentas es una decisión sobre la vida de los demás. No es, o sea, cuando esta cuestión del triaje, por ejemplo, que se discutió mucho en la comisión bioética, ¿no? Sobre a quién le iban a dar o no la posibilidad de vivir con una intubación, ¿sí? Ahí estamos aplicando una tanatopolítica, ¿sí? Y lo estábamos haciendo además con la edad de la persona, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Es increíble, un edadismo, un viejismo, implicado de manera totalmente discriminatoria, justificando una tanatopolítica, ¿no? Entonces, todo eso, entonces, y también cuando estamos diciendo cómo los recursos no van a alcanzar, híjole, yo de verdad, a veces me pregunto, ¿por qué no cambiamos la pregunta? Eso es lo que dicen los partidos conservadores en todo el mundo. Los recursos no van a alcanzar, se están llevando los recursos. Privaticemos las empresas porque no van a alcanzar. Yo las compro, ¿no? O sea, esa es la cuestión. O sea, no le demos a los ancianos, mejor dénoslos a nosotros los banqueros, ¿no? Entonces, la pregunta es al revés. Fíjense que esto es muy interesante, ¿no? Nosotros estuvimos en muchas manifestaciones en contra del FOBAPROA porque era el robo del siglo. Era impresionante. ¿Cómo es posible que estemos rescatando a los banqueros y a los empresarios que hicieron mal las carreteras de nuestro país? Pero somos capaces de dejar sin pensiones a la gente. Si se dan cuenta, si eso no es tanatopolítica, entonces no me estoy explicando bien. Si estamos diciendo y con todo respeto con el exsecretario de Hacienda, que dice que no va a alcanzar las pensiones y demás,
yo de verdad le diría, cambiemos la pregunta. ¿Cómo podemos hacer que este país crezca más? Que los recursos sean mejor administrados para que alcancemos todos a vivir mejor, ¿sí? Y claro que la pensión bienestar, por supuesto, que yo creo que contribuye, a algo contribuye, porque yo percibo a las personas mayores con cierta más autonomía. Y les voy a decir una cosa que es muy importante. Esta pensión bienestar no se inventó en este sexenio, se inventó desde hace años atrás, muchos años atrás. Y se probó en la Ciudad de México, que es una ciudad que tiene un proceso de envejecimiento mayor en todo el país. Y lo que hemos nosotros averiguado a través de una investigación de campo, ¿no? Es que llega una política desde la ventana del adulto mayor a las familias mexicanas. Y, por supuesto, lo que genera indirectamente, que nunca lo habíamos pensado, es un reconocimiento de las familias del papel que ocupa la persona mayor ahora con esa pensión. Entonces, lo que generas es un proceso de reciprocar entre nietos, abuelos, hijos, una contribución al ámbito familiar, no solamente a la persona mayor. Entonces, para mí tiene un efecto multiplicador que no se había pensado, ¿sí? Entonces, genera una sensación de autonomía, ¿no? Y esto, cuando uno va a campo, Carol, colegas, cuando uno va a campo y uno ve la pobreza de la gente, ve que las personas están pidiendo semillas para cultivar porque no tienen ni para comprar la semilla. Y tú de pronto ves que alguien, un estado te da, bueno, pues es tu derecho. Entonces, ¿cómo vamos a pasar sobre el derecho de las personas para seguir argumentando estas narrativas neoliberales que se nos metieron durante 30 años y que por fortuna yo tuve la posibilidad de repelerlas porque tengo otra formación? Pero yo discutí muchísimo con mis colegas demógrafos, colegas actuarios, estadísticos, de finanzas, todo el tiempo lo mismo. Apoyaban al Fobrapoa, que era el robo del siglo. Todavía seguimos pagando eso. ¿Eso no es tanatopolítica? Perdónenme, eso es tanatopolítica, porque decidimos pagar la cartera vencida que va a los bancos en vez de invertir en los servicios de salud de nuestro país. Y claro, nos llega una pandemia maldita que, por supuesto, implica toda una reformulación brutal. Pero nuestro país es grande, nuestras poblaciones son grandes, son pueblos increíbles de resistencia de siglos. Entonces, yo insisto en la pregunta, ¿cómo podemos hacer para que nuestro país sea aún más fuerte y más grande y pueda administrar mejor los recursos? Entonces, sí hay personas que quieren trabajar y pueden hacerlo, eso es cierto. ¿Qué pasó también con el mercado de trabajo en los últimos 30, 40 años? La precarización total, ¿sí? Fíjense muy bien, voy a decir algo que a lo mejor muchos de los que nos escuchan no lo saben, pero que le pueden preguntar a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Antes una familia con que trabajara un papá era suficiente para que toda la familia estuviera bien. Claro, una televisión, un teléfono, ¿sí? Todos comíamos bien, pero era un papá. Con la entrada, con el nuevo modelo de ajuste estructural, mejor conocido como neoliberalismo, lo que sucedió es que empezó esta fuerza, esa persona que trabajaba, el valor de su energía, de su fuerza de trabajo, se fue disminuyendo con el tiempo. Valió poco su trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Que las mujeres tuvimos que salir a trabajar, mi mamá tuvo que salir a trabajar, yo misma tuve que salir a trabajar como la primera hija de una familia, cuando una sola persona antes trabajaba. Entonces, ¿qué sucedió con el modelo? Precarizó el valor de la fuerza de trabajo. Yo pregunto ahora, hoy las personas mayores, algunas querrán seguir trabajando, otras están agotadas de trabajar durante su vida. Hay muchas investigaciones que hablan de cómo siguen trabajando incluso con enfermedades. Denle la opción. Sí, me parece muy bien, hay que darle la opción. Pero también dejen que decidan cuando no quieren hacerlo. Y si no lo quieren hacer, tienen su derecho a no hacerlo, pero tienen derecho a tener una pensión digna también. ¿Sí? Entonces, claro
Claro que eso también es una decisión tanatopolítica. Cuando las personas ganan menos por su trabajo, ¿sí? Estamos teniendo una decisión de desigualdad, de reproducción de la desigualdad y de reproducción de la injusticia. El tema es que lo normalizamos y creemos que así es la administración, ¿no? No, no. La administración es reducir lo más posible los costos negativos de una política. Eso es una administración buena. No es que el rico sea más rico. Por eso, entre pobreza y desigualdad, es muy importante tener la distinción. En la pobreza estamos viendo los efectos de la desigualdad, pero cuando analizamos la desigualdad, no podemos dejar de ver también quiénes se hicieron más ricos ante la pobreza de los demás. Eso es tanatopolítica, ¿sí? Entonces, claro, en el hemisferio norte, y después de las segundas guerras mundiales, que fueron donde más se afectaron, por supuesto, el envejecimiento del hemisferio norte fue mucho mayor. Y entonces también hubo muchísima mortalidad, por supuesto, pero también aquellos que sobrevivieron alcanzaron mayor longevidad, ¿sí? No pasa lo mismo en el hemisferio sur, porque nosotros lo que también se está viendo en todo el planeta es que los que viven en el hemisferio sur migran al hemisferio norte, porque allá hay empleos, ¿sí? Y también hay necesidades y demandas de cuidados. Entonces, nuestros países en el sur, sin trabajo, sin recursos, no estamos teniendo las condiciones para crecer, sino estamos exportando a la gente, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema muy bien, ¿no? Entonces, a mí, eso de que las pensiones no alcanzan, la verdad es que depende mucho. No tendría yo todos los elementos tampoco para decirlo con toda certeza, pero sí se necesita una administración pulcra, limpia, totalmente, porque México produce mucho, muchísimo produce, ¿no? ¿Y qué es lo que había pasado en muchos años? Que se robaban el dinero. Y también no es casual, no es casual. Nos hacían creer que no alcanzaban nada. Yo, la verdad, estos 2 años me he quedado impresionada y digo, qué bueno que escogimos este presidente por ahorita, digamos, ¿no? Lo podemos revocar al rato, pero qué bueno que lo escogimos porque no quisiera yo haber tenido un loco como Bolsonaro o como Trump. Nada más les voy a decir una cosa, la mortalidad en Estados Unidos en la población negra, en la población afrodescendiente, ¿sí? Fue muchísimo mayor que en la población blanca, ¿sí? Y nada más para que ustedes vean, las estadísticas de Estados Unidos ni siquiera tienen la diferencia entre hombres y mujeres. No podemos distinguir quiénes han muerto más en las estadísticas de Estados Unidos. Entonces, ese modelo, Estados Unidos también ha sufrido, desgraciadamente, durante los últimos 40 años, una privatización de la institución más importante que son las de salud. ¿Sí? Entonces, allí tú no eres paciente, eres cliente. No tienes derechos si no tienes recursos. Entonces, o sea, ese no es el modelo, no es el modelo que México se merece, ni ningún país del mundo, la verdad, porque es absolutamente tanatopolítico. No sé, puse el concepto, pero puse todos los ejemplos que de verdad estamos viviendo en una destrucción del planeta, decidiendo sobre las minas, decidiendo sobre incluso las empresas, como esta cuestión de la reforma eléctrica que tiene que ser absolutamente nacional, ¿no? Decidir eso es absolutamente crucial y tiene que ver con la vida y tiene que ver con la bioética. Y nada más recordar cómo, por ejemplo, los países que más sufrieron en el diciembre del 2021, creo, perdón, sí, 2021 fue, o 2020, ya se me fue la onda con el tiempo. Fue España y Estados Unidos, Texas, porque todo lo privatizaron. Los mismos descendientes del franquismo privatizaron las empresas creadas por Francisco Franco. Y en un afán absolutamente de usura máxima. Nada de bioética, tanatoética, o sea, nada, tanatopolítica total. Entonces, eso no es lo que se merece México ni ningún país. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con las preguntas porque son muchísimas. Y me gustaría enfatizar esto de que se hace mucho la discusión sobre si va a alcanzar el dinero para las pensiones. Y las pensiones es algo mínimo en comparación de todo lo que se le tendría que dar a este sector. Faltan todos los servicios de salud. Absoluto. Falta el acceso a la educación.
El durante la vida más reconocimiento joven. total, su dignificación, absolutamente. Exacto, cuando se habla de pensiones es como Es una enfocarnos en un cosita, es una mini rayita mínima, puntito. es una Sí, rayita, cuando hay otras rayitas mucho más importantes. Claro que sí. exactamente. Bueno, muchas gracias. Tenemos de Manuel Estrada que dice, con respecto al concepto de longevidad, ¿es posible llegar a una edad avanzada, digamos los 90 años o más, únicamente con vejez, es decir, sin fragilidad o dependencia? ¿Hasta qué punto biológico esto es posible? Y luego dice Elisa Moreira, ¿hay algún directorio de casas de día y residencias para adultos mayores del gobierno y de paga? Y dice Patricia Correa, para tener una vejez digna hay que empezar desde temprana edad a tener buenos hábitos de alimentación y ejercicio, algo que usted había sido muy enfática. Fan de Comenio, le damos sentido a la vida. Gracias, doctora Verónica, pero con los datos duros que nos presentó no tenemos recursos para envejecer con dignidad. Un comentario. Y luego tenemos de Margarita López Mondragón. Considera que existe desigualdad por edad en la educación. Yo tengo 56 años, comencé la licenciatura a los 42 y he tenido muchas complicaciones para ejercer y para poder entrar a una maestría. Te dicen que no es importante y que no es un impedimento, pero en la práctica sí lo es. Existe una gran discriminación para acceder a las becas. Ya no se invierte en gente mayor. Y luego otro comentario de fan de convenio que dice, qué buena actitud de la doctora Verónica. ¿De dónde sacar los recursos para toda la población que requiera una asistencia a la vejez? Y dice Patricia Nava, muchas gracias por abrir estos temas en la cátedra. Felicitaciones a todos los que hacen posible estos espacios. Y tenemos otro más que dice, según lo que menciona, es improbable plantear un envejecimiento digno bajo el sistema político actual. Parece que para proponer una forma ética se requiere de partir de la asunción de una forma política ideal. ¿Usted qué pensaría que es lo primero que hay que cambiar para llegar a una vejez vida digna? Siempre que recordamos que ahora mismo solo la gente que produce merece respeto, me da escalofríos. ¿Quiere que siga o quiere? No, vamos a parar ahí un poquito. Ok, perfecto. Ay, aquí voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? Porque fíjate que tocan temas muy interesantes, ¿no? Uno, primero, no necesariamente, y esto es muy cierto, ¿no? Las personas pueden decidir si quieren o no trabajar, si quieren o no, pero todas las personas, y eso es muy importante aclarar, ¿no? Las personas no valen porque trabajan o no trabajan, valen porque son personas, punto. Todas las personas en el planeta, todas aquellas contribuyen en algo al planeta. Lo que pasa es que muchas cosas no se ven en los lentes del mercado de trabajo, no se ven desde los lentes de la actividad económica, no se ven desde los lentes de la participación monetaria a la economía, por ejemplo, ¿no? Pero todas las personas, imagínense los artistas, yo siempre pienso en los artistas que te dedican, por ejemplo, una poeta, ¿no? Que pasa meses trabajando sus poemas, un pintor que decide, empieza a hacer sus bocetos, por supuesto, a lo mejor no está contabilizando en el mercado de trabajo su obra, pero es fundamental la belleza que crea, por ejemplo, ¿no? O simplemente una persona que se dedica a meditar, ¿no? Sobre la vida misma, a filosofar sobre ella, bueno, no está contemplada en el mercado de trabajo, ¿eh? No tendrá beca, no tendrá salario, pero quiero decirles que hay muchos filósofos que han sido brillantísimos, importantísimos, y han vivido así, en la marginalidad, fuera de estos cánones economicistas del mundo, ¿no? Entonces, no, definitivamente no, ¿no? Sí lo veo y pongo esa gráfica, porque para mí es el ejemplo vital de cuántas actividades no remuneradas realizan las mujeres de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, que no están contempladas por el sistema de seguridad social. ¿Cuántas mujeres tuvieron que salir a cuidar a sus familiares, a cuidar a sus hijos, a sus animalitos? Y eso no lo ve el sistema de seguridad social. Por eso las pensiones tienen que ser universales. ¿Por qué? Porque es tu derecho como persona, no porque trabajaste, no porque fuiste X o Y, gran trabajador o gran académico o gran nada, no, sino porque eres una persona. Y también tendría que haber un sistema de seguridad social universal, único, no tantos, tan a discreción, ¿no? Entonces, ahí yo pienso. Ahora, cuando me preguntan cómo vería yo, cómo se construye un envejecimiento digno, pensándolo no nada más desde los 60 y más, sino pensándolo desde que lloras, desde que naciste.
Desde que tú naces tienes derechos, no los tienes cuando cumples 18 años o cuando tienes 60 o 65. Tú tienes derechos desde que naciste, pero esos derechos no se transfieren automáticamente porque tu madre misma ha sido una mujer y por lo tanto también ha sido discriminada históricamente. Entonces, ¿qué sucede? Que hay dos aspectos muy importantes. Ser conscientes en nuestra historia de toda esta herencia transgeneracional que tenemos nosotras, sobre todo nosotras las mujeres. Yo siempre digo que yo soy descendiente de las brujas que no quemaron, ¿no? Que no quemaron. Entonces, ¿por qué soy fuerte? ¿Y por qué mi abuela fue fuerte? ¿Y por qué mi mamá fue fuerte? Pues porque nos escondimos en esa época y no nos quemaron, ¿no? Pero nosotros somos esas mujeres fuertes y somos esas mujeres que tenemos que tener una mayor responsabilidad con otras mujeres y sobre todo con el cambio en el planeta. Entonces, desde el principio creo que como las mujeres no vamos a la guerra, no pensamos en la guerra y no estamos en ese canal de la violencia, ¿no? No quiero decir que no haya mujeres violentas o que yo no lo sé tampoco, ¿no? No, o sea, creo que tenemos que ser conscientes en el nivel micro, macro, meso, en todos los aspectos. Pero también tenemos que pensarnos como siguiéndonos en el tiempo. Y ahí es un reto para la administración pública, ¿no? Yo cambiaría la mirada o sea, primero metería un poquito más de demografía en la política pública, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve a las personas en su curso de vida, ¿me entiendes? No se ve todo lo que van acumulando en la vida, todas sus desigualdades, sus experiencias, sus éxitos, no se ven sus desventajas y sus ventajas. Entonces, yo sí la querría que un político, un estadista, pudiera ver a las personas a través de las cohortes, ¿no? Porque no es que se vean a través de los grupos de edad, sino hay que verlas a través de las cohortes, porque las cohortes son las que van acumulando esas desventajas. Entonces, si yo quiero construir un envejecimiento, tengo que pensar ya desde la persona que están haciendo ahorita, porque es la que va a estar en el 2100. ¿Sí? Entonces, tengo que invertir ya en este momento en todas las poblaciones. No voy a empezar a quitarles a unos, no, tengo que empezar a todos porque todos tienen derecho. Pero tengo que enfocar muy bien esos apoyos y crear esto que mi colega Nancy Flores habla de envejecimiento consciente, ¿no? Ser conscientes de que también somos seres que estamos envejeciendo cada día, ¿no? Y de que nuestro desarrollo humano va de la mano con el envejecimiento mismo. Y por supuesto, todo esto pensándolo desde el desarrollo sostenible, desde la posibilidad de que tú decidas producir y generar recursos para los demás, oportunidades de trabajo para los demás, donde hay una interdependencia, ¿no? Porque fíjense, el curso de la vida tiene un principio muy hermoso, que es el principio del desarrollo a lo largo de la vida. Tú sigues desarrollándote desde que naces hasta el último suspiro, ¿sí? Y tiene otro principio maravilloso, que es de las vidas interconectadas. Yo no puedo estar bien basada en la explotación del otro. Mi vida tiene que estar bien basada en la convivencia horizontal con el otro. Entonces, o sea, si en esa lógica de destrucción de la tanatopolítica, no podemos seguir con eso. Tenemos que ser conscientes de que no podemos trabajar en la base de la explotación y del daño y de la no reparación, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Por supuesto, estoy completamente en desacuerdo con las políticas edadistas que inhiben e impiden el desarrollo de las personas cuando quieran estudiar en cualquier momento de su vida. Creo que como país y como Estado, ¿no? Tendríamos la obligación de becar a las personas que quieren seguir estudiando. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque en su curso de vida fueron mamás, fueron abuelas, criaron a una sociedad. Ahí tenemos una deuda brutal con esas personas. Y qué mejor manera si ella quiere seguir estudiando, quiere ser artista, quiere pintar, escribir, hacer lo que quiera, que tenga obviamente un recurso del Estado para poder hacerlo. Entonces, igualmente pienso en que hay muchas personas que no pueden entrar a la universidad porque ya pasaron cierta edad. Oye, me parece también eso, y que me disculpen en las autoridades, pero me parece una política edadista. ¿Sí? Es una política edadista y no tiene que ser porque a mí no me importa la edad de la persona, me importa la capacidad de las personas en generación de recursos y que contribuyan al desarrollo. Es otra vez pensar cómo le hacemos para crear un país más fuerte aún, más grande, más sano,
¿sí? Donde haya no solamente personas ricas, sino donde todas las personas seamos ricas y donde no haya mayor pobreza. Entonces, esto es, por supuesto, muy complicado, ¿no? Sí, la nutrición y el ejercicio son fundamentales, aunque a veces yo no lo hago mucho, pero totalmente convencida de que así debe de ser, ¿no? Residencias. Fíjate que aquí esto es muy interesante, es un tema que se desprendió de la pandemia. No tenemos un registro. Por supuesto, hay un registro, un directorio nacional, pero yo también diría que no es tan confiable, o hay que checar que esté bien confiable. Pero hay una cuestión muy importante. Ahorita se están cambiando en todo el mundo los modelos de residencias, porque la evidencia triste y trágica que resultó de esta pandemia es que no pueden ser residencias de mayor de 50 personas, de 20 personas. Se está planteando ahora una conversión a nivel mundial. España sufrió muchísimo con eso, por tener residencias enormes, enormes, porque también dejamos, otra vez la tanatopolítica, dejamos de decidir sobre estas residencias en el mundo, y dejamos eso en manos privadas, así como la electricidad, el petróleo, las minas. ¿Y qué sucedió? Que las personas cuando entran a este tipo de residencias dejan de ser Juanita o Doña María, se vuelve un número, ¿sí? Se vuelve un objeto, se objetivizan las personas. Entonces, en esas trágicas residencias muchísimas personas murieron en el confinamiento sin volver a ver a sus familiares. Y los familiares dolorosamente olvidaron también a estas personas en esas residencias. Entonces, ahorita hay una revolución que espero continúe la discusión y no nos creamos una nueva normalidad hipócrita y ficticia en donde regresemos a lo terrible que éramos antes. Entonces, sí hay que pensar esto. Y la primera, que para mí ya es la última ahorita, tiene que ver con la longevidad. Sí, sí es posible. Es posible llegar a los 90 o a llegar a los 100 años absolutamente lúcido y funcional. Es posible. Yo quisiera algún día hacer una investigación de las zonas azules en el mundo. Las zonas azules son áreas que se encontraron en Ecuador y en Costa Rica, por ejemplo, en la región de América Latina, pero también hay en Asia, donde las personas son muy longevas, pero son muy sanas. Entonces, ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué pasa? Entonces, una de las que me voy a acordar ahorita de más, pero la que me acuerdo inmediatamente tiene que ver con el entorno. El agua pura con minerales. No están purificadas el agua por las industrias. Es comida sana, por ejemplo, ¿no? Es como aquel poblado alemán que comía la gente muchas coles de Bruselas y no había cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el desarrollo sostenible y tiene que ver con la bioética, sin duda, ¿no? Sí es posible. Muchas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces te voy a leer los últimos 3 comentarios que Y tenemos. dijimos que no iba, ¿te fijaste? Sí, sí, Ay, siempre es así. siempre pasa. Siempre llegamos a las 6 en punto. Exacto. Dice, esa tanopolítica empieza desde que no te dan empleo después de los 35 años. Te van condenando cada vez más a la precarización. Es capitalismo en acción pura. Dice Abril Telles. Creo que el mayor problema es otorgar las pensiones a personas mayores, eh, sobre todo dentro de la población que vive en zonas rurales y que están alejados y aislados de los lugares en donde se dan estas pensiones, y también es difícil para ellos por su edad y por su ubicación poder moverse a estos centros e incluso tiendas para comprar sus despensas. Y dice Jenny Méndez, el centro de envejecimiento tiene por objeto entender los procesos que llevan al envejecimiento, a las enfermedades asociadas a esa etapa de la vida, así como los padecimientos crónicos degenerativos que también se presentan a lo largo de la vida. Lo anterior para la consecución de alcanzar una vejez digna. Esos ya serían los últimos comentarios que hace el público. Pues coincido completamente, ¿no? Creo que efectivamente, y llamémosle así, acuérdense que Thanatos es muerte, Eros es vida, es placer, ¿no? Entonces, la lógica de la tanatopolítica es cómo estamos decidiendo en los programas, en las políticas, en las leyes mismas, ¿no? Cómo estamos institucionalizando esta selectividad hacia la muerte, ¿no?
La desigualdad para mí es la manifestación más clara, la exclusión, la marginación de la tanatopolítica. Y la pobreza obviamente es un resultado también de esa desigualdad, ¿no? Las personas no tendrían por qué vivir en una situación de pobreza extrema, por ejemplo, ¿no? No tendrían por qué hacerlo. Y sin duda también no tendrían por qué tener una enfermedad sin tener los medicamentos y los tratamientos, porque es tu derecho. Y tendrías también derecho a tener un trabajo en cualquier momento y a seguir estudiando en cualquier momento. Entonces, fíjense cómo todo esto que han mencionado todos ustedes tiene que ver con los derechos fundamentales de la vida, los derechos humanos. Y la bioética entonces va de la mano, ha encontrado una hermana perdida, que es la bioética y los derechos humanos van de la mano, y nos tenemos que también aliar las personas que estudiamos envejecimiento y que estudiamos personas mayores y vejeces, tenemos que aliarnos con quienes estudian discapacidad, con las personas que estudian a la juventud, a las que estudian a las mujeres, a los que estudian a los niños, porque el envejecimiento es el curso de la vida misma. Entonces, todo va de la mano y es interdisciplinario completamente, porque no me voy a quedar cruzada de brazos viendo estadísticas epidemiológicas, cuando también puedo ver estadísticas económicas o estadísticas demográficas, y tampoco me voy a quedar sentada viendo estadísticas cuando puedo ir a platicar con las personas. Entonces, todo es interdisciplinario y es transdisciplinario, y tenemos que verlo desde todos los enfoques en que nuestra inteligencia nos lo permita y nuestro compromiso moral con el mundo. Muchas Pues, muchas gracias. gracias, Carol. Y hay muchísimos comentarios de que todos son sus fans y se ganó un público muy amoroso en esta ocasión, así que luego lo puede Les checar. agradezco muchísimo. Sí. Estoy para servirles y esa es mi función. No, muchísimas gracias. Fue una excelente presentación. De verdad nos sentimos muy orgullosos de tenerla con nosotros el día de hoy. Al público le recuerdo que la próxima semana vamos a tener a la doctora Alicia Ordóñez Vázquez del Programa Universitario de Bioética con el tema muerte digna, eutanasia y suicidio asistido. Y bueno, por el día de hoy es todo. Yo cuando les pase la asistencia y les mande el correo avisándoles del registro, les voy a compartir algunos links con el material de la doctora para que ustedes puedan ver un poco su producción, que es muchísima. Sobre todo, ¿sabes qué, Carol? Les iba yo a poner la liga del libro último que sacamos sobre las personas mayores ante la COVID-19, que es un ejercicio maravilloso de todos los colegas del seminario. Si me permites, lo voy a poner por aquí la liga para que puedan bajar. Es un libro gratuito, ¿no? Que el seminario, junto con la Secretaría de Desarrollo Institucional, editaron con todos los rigores de las típicas, ya saben, la dictaminación. dictaminaciones y cross-reference y mil cosas que ahora han hecho, y que me encantaría que lo pudieran revisar, y yo creo que falta la bioética, sin duda, ¿no? Y ahora te agradezco muchísimo, para mí ha sido un honor poder estar aquí y que me hayan, porque cada vez que uno presenta, no solamente uno aporta, uno aprende. Entonces me he quedado así como fascinada y voy a seguir muchísimo todo lo que están haciendo y a seguir leyendo sobre la bioética. Ya tengo aquí el link, se lo voy a compartir al público de una vez para que ya todos se vayan. Con todo gusto y es un honor que nos con la liga. Aquí está, ya se la mandé al chico que nos ayuda a subir las cosas a la plataforma. Y bueno, nos despedimos de usted y nuevamente nos sentimos muy orgullosos y esperemos tenerla de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Vale, y muchas gracias a todos los asistentes. Muy bien, que les vaya muy bien. Hasta luego. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Bye.